Vamos ahora a la enterocolitis necrotizante, el famoso NEC, por sus siglas en inglés, ¿no? O SN, enterocolitis necrotizante, en inglés NEC. ¿Qué podemos decir acá de la enterocolitis necrotizante? La enterocolitis necrotizante, para empezar, es, su propio nombre lo dice, ¿no? Es una necrosis isquémica que empieza en la mucosa y la submucosa del intestino delgado principalmente, puede ser en el grueso, pero zonas internas del intestino a nivel de la submucosa principalmente empiezan a ser zonas de necrosis por falta de una adecuada irrigación. No llega sangre correctamente al intestino y se empieza a necrosar. ¿Y por qué no llegaría sangre? No, ¿por qué no habría una buena perfusión intestinal en esta zona? Aquí están los factores de riesgo y más o menos un esquema fisiopatológico que no lo tienen que memorizar, ¿eh? Solamente entender 2 o 3 datos acá. Pero la fila de arriba sí es importante que la recuerden porque son los factores de riesgo o aquello que desencadena un evento inicial. Y de todos, el más importante es la prematuridad. Los bebés prematuros tienen una inadecuada perfusión, porque al ser prematuro, hay prematuridad cardíaca también, no hay un adecuado gasto cardíaco, una prematuridad, inmadurez pulmonar, eso ya lo conocen por neonato, y esa inmadurez pulmonar hace que la sangre viaje poco oxigenada y eso hace que los intestinos no reciban una adecuada perfusión. Entonces, en general, genera un compromiso vascular. De por sí un bebé prematuro ya tiene un compromiso vascular que puede dañar la mucosa y puede llevar a la necrosis, ¿no es cierto? Las infecciones, sobre todo si está asociada a prematuridad, una infección hace que el bebé pueda entrar en sepsis y eso ya genera también un compromiso vascular. De por sí la infección ya genera necrosis por la colonización bacteriana y demás. Entonces, todos ellos. La inestabilidad circulatoria, que puede ocurrir no solo en un prematuro, en general en un paciente con una cardiopatía tal vez, ya puede desencadenar estos eventos. Cuando de por sí es prematuro, tiene un intestino inmaduro, la nutrición enteral, sobre todo con leche no materna, con fórmulas, puede desencadenar el evento. Alimentaciones hipertónicas, que justamente está relacionado a lo que le estoy diciendo, ¿no? Una lactancia no materna. De todos, el más importante es la prematuridad y bueno, la inestabilidad circulatoria y todos ellos tiene que ver con asfixia perinatal. Asfixia perinatal. ¿Ya? La suma de todos estos factores de riesgo, uno más que otros, al final desencadenan que la mucosa empiece a necrosarse. Usualmente todo esto empieza con un daño en la mucosa. Se congestiona, se edematiza, se inflama y luego se necrosa, siguiendo la misma secuencia que, por ejemplo, hemos visto en apendicitis, ¿no? Fase congestiva, fase supurada, fase necrosada, etc. Sigue la misma secuencia. Al final llega una necrosis. Un intestino dañado, una mucosa dañada, genera malabsorción, no absorbe nutrientes. Y si no se absorben los nutrientes, hay éstasis. O sea, el alimento se queda ahí detenido, no hay un híleo. Ese híleo genera proliferación bacteriana, traslocación bacteriana. Las bacterias generan una respuesta inflamatoria. Hay mediadores vasculares, mediadores de la inflamación, traslocación bacteriana. Las bacterias respiran, producen gas. Al final todo se va distendiendo. Y si se dan cuenta, se hace toda una suma de eventos de las cuales a veces ya no hay retorno. Es que las bacterias respiren, que generen gas. Ojo que las bacterias están tanto dentro del intestino como en la pared del intestino. Están en la mucosa, en la submucosa. Y ahí viene la famosa neumatosis. Cuando ya hay neumatosis, y es esto que están viendo la flecha celeste, que lo voy a agrandar. La neumatosis es ¿ven esa línea negrita radiolúcida? Esas líneas negritas radiolúcidas, no la bolita. La bolita es la luz del intestino, pero lo que está al costado, como láminas, es aire que se encuentra en la pared del intestino, en la pared debajo de la mucosa. ¿Y qué hace aire ahí? Es el resultado de la respiración bacteriana. Quiere decir que ya hay una colonización bacteriana y eso ya puede ser irreversible a veces, ¿no?
Esa pared se está debilitando, puede generar una perforación o una peritonitis. Y a la larga, esa perforación y esa peritonitis, incluso si el bebé sobrevive, si pasa una cirugía o lo que fuere, va a generar a la larga un intestino ya inflamado que genera bridas, adherencias, fibrosis, o sea, puede generar obstrucción a repetición a largo plazo. ¿Tengo que memorizar esta estructura? Esta estructura no tienen que memorizar, sino entender. Lo que sí, conocer todos los factores de riesgo y eventos desencadenantes, que es lo que está arriba. Finalmente, eso lleva a una serie de eventos, que la mayoría son lógicos, que termina en una proliferación bacteriana en la pared intestinal que se demuestra con una neumatosis en la radiografía. No confundan neumatosis con neumoperitoneo. Neumoperitoneo es el aire fuera de los intestinos. Neumatosis es en la pared. Y a la larga puede generar peritonitis, perforación, muchas veces un mal pronóstico. ¿Está bien? Si eso se entiende, entonces está todo sencillo. La enterocolitis necrotizante, como patología del prematuro principalmente, se clasifica en 3 grados. ¿Sí? Es una modificación de la clasificación de Bell, o simplemente la clasificación de Bell. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Voy a hacerlo sencillo, diciendo que la tipo 1 corresponde a la sospecha. Tipo 2 ya es diagnóstico confirmado. Arriba solo sospechan, en el 2 ya lo confirman, y en el 3 no solo es confirmado, sino que ya es una enfermedad avanzada, complicada. ¿Ok? Entonces sencillo, ¿eh? Tipo 1 sospecha, tipo 2 diagnóstico y tipo 3 enfermedad avanzada. Ahora, cada uno de ellos se divide en 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. El 1A y el 1B, ambos son sospechas. ¿Pero qué encuentran? Son signos bastante inespecíficos. Retención gástrica, distensión, vómitos, sangre en las heces. Quiere decir que hay signos de un problema abdominal, gastrointestinal o intestinal, ¿no es cierto? Pero muy inespecíficos, eso podría ser cualquier cosa, hasta una atresia podría ser, ¿verdad? Bueno, solo por las heces, pero en general puede ser muchas cosas. Pero asociado a un paciente con factores de riesgo, ya les hace sospechar, por eso es 1A. Si ustedes le toman una radiografía, puede que no encuentren nada, todavía no hay cambios radiológicos. ¿Y en qué lo diferencian del 1B? La diferencia está en que el 1A tiene esa heces hemopositivo, pero microscópica. Es decir, solamente lo detectan a veces en una prueba de Thevenon. Por eso, cuando dice Thevenon positivo, debe ser 1A. El 1B ya es sangre macroscópica, ya es visible. Tiene signos abdominales y ven que está sangrando. Ah, no, eso ya es 1B. Pero en ambos casos sigue siendo solo sospecha. La radiografía es normal. En el 2A y 2B no cambia mucho la cosa clínicamente. De hecho, como ven, el 2A dice igual. Ausencia de borborismos, puede haber dolor. O sea, no cambia tampoco tanto. Pero la radiografía ya les muestra neumatosis intestinal. Y eso ya es hallazgo patognomónico prácticamente. Quiere decir que una radiografía es el estudio de elección para poder definir un diagnóstico. Ahora, el problema es que si la radiografía no la toman bien o no la leen bien, puede que no la detecten. Entonces hay que hacer unidad clínica, ¿no? Ya le está doliendo, le palpan el abdomen, es un prematuro, el abdomen se le está distendiendo, le tocan y le duele, la placa está medio rara, no hay neumatosis, pero ya hay un hilio, ya tienen que hacer una unidad y ya pensar que probablemente ya se encuentran en un 2A. El 2B, que también es definido, pero ya es algo más, ya no es tan leve, sino moderado, ya hay ausencia de ruidos, ya hay un hilio total. Y si hay un hilio es porque ya el intestino se paralizó, porque está enfermo. Hay un dolor bien definido, ya lo tocan y le duele. Incluso pueden palpar masas o celulitis, ya está comprometiendo la pared. Creo que de eso ya, incluso hasta sin radiografía, creo que notan que hay un problema.
hay una necrosis, hay una zona inflamada severa dentro del abdomen, ¿cierto? Entonces, por eso la radiografía puede ser igual, incluso podrían encontrar ascitis o gas portal. Ascitis lo van a ver blanco todo, ¿no? La radiografía por el agua. Y gas portal. ¿Qué significa el gas portal? Es esto. Creo que acá tengo una placa. Ahí está. La flecha celeste está mostrando la famosa neumatosis. Pero la flecha, bueno, medio rosada, medio casi blanquita arriba, está mostrando un hígado con una trama bastante radiolúcida, ¿no? Con líneas negras. Es radiolucidez, eso es aire. Significa que el aire de la neumatosis por vía portal, porque no ven que la vena porta, ramas de la vena porta drenan todo esto, está llevando el aire hacia los espacios portales del hígado. Entonces por eso ven gas portal. Refuerza el diagnóstico. Si no ven, igual con neumatosis ya pueden diagnosticar. Pero ven que el tipo 2 ya tiene neumatosis, el 2B ya tiene celulitis o masa e incluso presencia de gas portal. ¿Está bien? Y el tipo 3 ya habla de una enfermedad avanzada. Ahora, cuando dice intestino intacto se refiere a que no se ha perforado todavía. Está inflamado, así que la palabra intacto está acá mal. Vamos a especificar intestino no perforado. Igual que los anteriores, hay hilo, dolor, sangrado, etc. Hay distensión. Acá ya hay peritonitis. Ya hay peritonitis, ya está, ya fue. Incluso ya hay alteraciones hematológicas como trombocitopenia, que es lo que ya define una enfermedad avanzada, ¿no? Clínicamente. La radiografía puede que ya no encuentren nada más, pero ya el paciente al estar en peritonitis ya está en severidad. El 3B ya es casi lo mismo que el 3A, pero el intestino ya se perforó y al perforarse la radiografía encuentra neumoperitoneo, que es esa imagen con la flecha roja. ¿Está bien? Entonces, para hacer como que un esquema muy sencillo. 1. Sospecha. A. T-venón positivo, microscópico. 1B. Sangre macroscópica. 2. Ya es diagnóstico. 2A. Neumatosis. Y 2B. Celulitis y además en la radiografía gas portal. Y 3. Avanzado. 3A. Peritonitis, trombocitopenia, plaquetas disminuidas, y 3B, neumoperitoneo, que ya se perforó y eso ya fue, ¿no? Ya está hueco el intestino, es bastante severo en cualquier patología. Lo pueden resumir así, ¿eh? Listo. De hecho, el punto de inflexión, el punto que ya define diagnóstico es una radiografía positiva con neumatosis, o en todo caso gas portal, ¿sí? No confundan neumatosis con neumoperitoneo. Son dos palabras distintas y definen presencia de aire en dos lugares distintos. Eso es el NEC, la enterocolitis necrotizante. Ahora, el tratamiento. Idealmente, el manejo debe ser médico. Y aquí sí quiero darles un concepto general. De preferencia, manejo médico, manejo de la prematuridad, porque aquí el problema no es que el intestino se esté inflamando solamente, sino que hay un problema de perfusión por alguna cardiopatía, hay un problema de oxigenación de la sangre por alguna neumopatía, un problema pulmonar, etc. Entonces hay que manejar la prematuridad, ¿sí? El manejo médico, manejo de la prematuridad es, como les digo, sobre todo para el grado 1 y 2. Cuando la enfermedad no es avanzada, no es complicada. Cuando no tiene peritonitis, cuando no tiene neumoperitoneo. La cirugía de preferencia se hace para el grado 3, cuando ya está complicado o avanzado. Cuando hay perforación, deterioro clínico severo, por más que el tratamiento médico está empeorando, cuando tiene perforación, neumoperitoneo, voy a poner acá peritonitis. ¿Está bien? Y acá viene el tema que ustedes de repente ya se han preguntado. Ustedes van a decir, William,
Del 1 lo entiendo, lo acepto. Es una sospecha, no puedo operar si estoy sospechando. El 3 lo entiendo, si está severo con neumoperitoneo tengo que operar. Pero su duda va a ser, pero el 2, si ya está diagnosticado, ¿por qué no lo opero? ¿No es cierto? Si ya está diagnosticado, ¿por qué sigo intentando un manejo médico o evitando la cirugía? Y ese va a ser el eterno problema, porque un grupo de ustedes van a ingresar a pediatría, van a ser neonatólogos, y otro grupo de ustedes van a ser cirujanos, ya sea generales o pediátricos o lo que fuere. Y van a tener esa bronca. Van a decir, ya, ok, te creo el 1 y te creo el 3, pero ¿por qué el 2 no es quirúrgico de forma prioritaria? A ver cómo se los entiendo. ¿Cómo se los explico? Porque el problema de la enterocolitis necrotizante no es un problema intestinal solamente, es un problema sistémico. Es un problema en el cual quizá el corazón tiene una cardiopatía severa, la sangre va poco oxigenada y por eso está haciendo isquemia. Si ustedes cortan el intestino, que está necrosado, no están resolviendo la cardiopatía. Va a seguir circulando sangre poco oxigenada, o por su problema pulmonar quizá, o por la sepsis que tenga. Y terminaron la cirugía, cortaron lo que estaba necrosado y se va a seguir necrosando el resto, porque su problema es, como les digo, sistémico. Y no solo se va a necrosar el resto, sino si es que hicieron una anastomosis, se va a volver a soltar. Entonces la cirugía puede ser peor para el paciente. Y eso considerando que lo están sometiendo a anestesia, a depresores, fentanilo, opioides, midazolam, benzodiazepina, sevoflurana, etcétera, propio de la anestesia, que lo va a deprimir más. Ya tiene una cardiopatía, ya tiene un problema pulmonar y encima lo anestesian y ¡plum! Todo se deprime. La saturación de oxígeno, todo cae. En un estado de hipoxia, ¿pueden operar? ¿El pronóstico de una cirugía va bien? No. Y les recuerdo algo, el recién nacido no tiene 7 metros de intestino, no tiene 8 metros, como un adulto. El recién nacido tiene 1,5 metros a 2 metros con suerte. Y el prematuro, y ojo que este es un problema de prematuros, a veces tiene menos de 1 metro de intestino, todavía no se terminó de desarrollar. Tienen 1 metro y haciendo así generosos de intestino delgado. Y ustedes cortan 10, 20 centímetros, le están reduciendo su intestino, pero bastante. Y si sobre eso se necrosa más, pueden terminar con medio metro, 40 centímetros, y eso ya lo pone en riesgo de tener intestino corto y de no sobrevivir. Entonces, con esto quiero que me entiendan y que quede claro por una cuestión quiero que comprendan por qué el tipo 2, el grado 2, todavía no es prioritariamente quirúrgico. ¿Se puede operar? Sí, pero en ciertas situaciones ya haciendo unidad sistémica de cuál es el estado general del paciente. No digo que nunca se opera, pero no es la prioridad porque, ojo, que se trata de un paciente prematuro o con algún tipo de asfixia. Ok, si eso está claro, vean. Imagínense que esta es la sección de intestino que se ha dañado. Bueno, aquí se ve claramente perforado y seguramente está justificado, pero quizá aún no se perfora. Les dije que el niño tenía unos 80 centímetros, 1 metro de intestino. Estamos hablando de prematuros, a veces tiene menos. Ustedes quitan 20 centímetros, lo que necesiten sacar. Imagínense que se ha necrosado 40 centímetros y le quitan los 40 más un poco más, ¿no? Para que quede borde limpio. 50 centímetros. Se volaron la mitad del intestino. Cortan, lo sacan. Ahí está, miren. No son zonas pequeñitas, son varias zonas que terminan. Esta es la neumatosis, lo que se ve como neumatosis, un globo de aire, ¿no? En la pared. ¿Ven? Son segmentos grandes que se pueden retirar. Y el bebé termina con una ostomía acá, una ostomía acá. A veces lo sacan por pedacitos para preservar. A veces es contraproducente. Muchas veces es necesario, sí. Como ven, acá está perforado y hay que hacerlo. Y después veremos cómo resolvemos esto, pero al menos le están salvando la vida en ese momento. Entonces, tienen la opción de hacer resección de los segmentos con su respectiva ostomía. Ojo, ¿por qué ostomía y por qué no anastomosan? Prematuridad,
cardiopatía, problema pulmonar, shock, sepsis, etc. Eso va a ser dehiscencia sí o sí. Y encima no se está nutriendo, no está recibiendo leche. ¿Con qué le estará sobreviviendo? Con nutrición parenteral, qué sé yo. Entonces, ostomías. O, si ya el paciente se encuentra hasta las patas, es una forma grosera de decir está en muy mal estado y no va a tolerar entrar a un quirófano, y a veces tienen que hacerlo solo en la servocuna, ¿no? O en su incubadora. Solamente a veces se le hace un huequito por un lado, un huequito, un dren para que salga la pus de la peritonitis hasta que mejore. Son opciones quirúrgicas. Dense cuenta entonces que la cirugía de la enterocolitis necrotizante no es algo que se pueda hacer, ya lo opero y lo soluciono. No, no es así. De hecho, la mortalidad en enterocolitis necrotizante definida es muy alta, muy, muy alta. Y en nuestro país es bastante alta incluso, en zonas que no tienen UCI. Este paciente necesita UCI. Y no cualquier UCI, una UCI neonatal muy especializada. Generalmente, cuando el bebé pesa más de 1 kilo o 1,5 kilos, dicen algunas guías, no memoricen el número, pero en general cuando tiene un peso razonable y está en condiciones de entrar a un quirófano, se suele hacer esto, ¿no? Resección de segmentos más ostomías. No memoricen eso, comprendan el concepto. Pero si es un bebé que pesa menos de 1 kilo, ojo que estamos hablando de prematuros, menos de 1 kilo, no está en tan mal estado que no va a tolerar ni siquiera un pequeño corte por la trombocitopenia, etc. Entonces usualmente solo se hace drenaje en su propia incubadora. No memoricen los tipos de cirugía, solo quería que entiendan por qué la cirugía es tan difícil y a veces postergada. Entonces, mientras esas isquemias, esas zonas de isquemia, estando en grado 2, esas zonas de isquemia, necrosis, ustedes puedan revertirlo con un buen manejo pulmonar, cardiovascular, antibióticos, etc., pudieran evitar una cirugía que le pueda traer más problemas al paciente. Conclusión para efectos del examen, grado 1 y 2, manejo médico conservador, grado 3, cirugía y punto. Pero quería que lo entiendan y que después también cuando ejerzan su especialidad, porque muchos van a entrar a pediatría, no neonatología, esto sea más manejable.